México, desde mi punto de vista, es la bisagra de América. Esa bisagra que articula la América hispanoparlante y la América angloparlante. Pero también articula de alguna manera ese concepto de la patria grande que integra también, por ejemplo, Brasil. Eso obliga a que tengamos muy abiertos los ojos respecto a lo que sucede en México para entender lo que puede o ya está pasando en nuestros territorios. Ahora, en Prensa Alternativa, tengo el orgullo de anunciar como invitado a uno de los grandes youtubers mexicanos, Carlos Federico, de Conexión MX, de quien además puedo decir soy un amigo muy personal, a quien yo debo mucho de los conocimientos que tengo con los que inicié en esto del YouTube. Pero sobre todo, Carlos Federico es una voz autorizada para entender México y a partir de ello entender Latinoamérica. Carlos Federico, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias, Juan José, y me da gusto que me invites a tu canal y estar en contacto con la gente de allá del Perú y de toda América Latina y parte del mundo en la cual tu canal tiene mucha audiencia por todos lados. A tus órdenes, Juan José. Hermano querido, hay una expresión que ustedes los mexicanos la dicen con una ironía que bordea la crítica mordaz. México, tan cerca de Estados Unidos, tan lejos de Dios. Tan cerca de Estados Unidos que era capaz de financiar, cuando menos sabemos de un presidente mexicano pagado, ahora ya dejó de ser un rumor, parece que son 4 o 5, pero cuando menos uno que estaba en la planilla de la CIA, tan lejos de Dios, tan cerca de Estados Unidos. Carlos Federico. Sí, es una situación en la cual hemos convivido durante mucho tiempo, pero te digo, nos hemos acostumbrado al grado que no tomábamos en cuenta esa situación geográfica en la cual vivimos en este momento. Creo que durante muchos años vivimos cierta paz, cierta tranquilidad, que la situación que se daba cruenta era allá en los años 70, 80, allá en Colombia, con lo cual lo veíamos muy ajeno, pero cuando los intereses norteamericanos decidieron pasar ese trasiego de estupefacientes y que México fuera el preámbulo para envenenar a gran juventud de los Estados Unidos de Norteamérica, entonces entramos en una dinámica atroz y Colombia como que se apaciguó un poco. Vivimos tiempos muy difíciles, intereses norteamericanos, los cuales nos tienen inmiscuidos en esa situación tan adversa, inhumana, digo yo, en lo cual estamos viviendo, pues, ustedes lo ven, hasta Sudamérica, los titulares que suelen pasar por allí, sí estamos muy lejos de Dios. Ahora, tan lejos de Dios que a lo mejor también esta conducta genera metástasis. Hace unos días el presidente Andrés Manuel López Obrador fue muy crítico con la mandataria peruana, ¿sí? Y señaló que estas prácticas de infiltrar gobiernos y de derrocarlos, ya sea al estilo Pinochet o con guante blanco, se siguen llevando a cabo y que habrían sido las prácticas llevadas a cabo para terminar con el gobierno de Pedro Castillo, por ejemplo. Impresiones. Vemos con cierta rabia en este lugar que todavía estamos viviendo ese tipo de situaciones en las cuales el injerencismo norteamericano se comporta de una forma inhumana, que cuando llegan gobiernos como de Pedro Castillo, que son pues avalados por el pueblo, por las mayorías, donde supuestamente Norteamérica nos pinta una democracia donde hay diferentes partidos y que el pueblo es el que manda, nos damos cuenta que el día de hoy, que cuando verdaderamente el pueblo escoge a sus gobernantes, vemos que si son contrarios a los intereses norteamericanos, pues rápidamente echan a andar su maquinaria injerencista, golpista, como lo vemos ahí en ese bello país del Perú, que no se queda atrás en su cultura con la de acá de México, con la brasileña y diferentes partes de Latinoamérica. Creo que es un
punto neurálgico en las cuestiones de cultura ahí, la gran Perú. Y sí da mucho coraje ver que después lo hacen de una forma abierta, en donde empiezan a rondar ahora sí los grandes intereses monetarios de poder, y vemos tristemente que rápidamente sucumban a aquellas personas que se decían ser parte de una transformación de ese bello país como el Perú, y vemos a una Dina Boluarte, la cual se rinde ante los pies injerencistas y golpistas norteamericanos. Es triste ver todavía en este siglo y en este momento que el pueblo no pueda decidir en su propia gente en ese ámbito sudamericano en el cual viven ustedes. Un personaje crítico con Andrés Manuel López Obrador fue mi coterráneo, y lo digo con vergüenza porque uno no elige los paisanos, y me refiero a Mario Vargas Llosa, ¿no? Digo, uno no elige qué personajes nacen en tu país, ¿no? O sea, supongo que tampoco uno, caso tuyo, te sientas orgulloso de haber nacido con Peña Nieto en el mismo país, ¿no? Pues son cosas que uno carga en la vida, Carlos Federico, ¿no? Entonces, Mario Vargas Llosa plantea una idea como, por ejemplo, ¿no? Tú tienes derecho a la libertad en tanto que votes como yo quiero que votes. Pero si es que no votas como yo quiero que tú votes, ya no estás ejerciendo la libertad, ¿no? No tienes derecho a votar distinto a lo que yo te ordeno que votes. Este es un concepto muy neoliberal que nos han tratado de apantallar y nos quieren empujar a pensar de esa manera. Y se ve repetitivo en distintas formas de expresión en el control de los medios. ¿Qué piensas de esto, Carlos Federico? Las cuestiones de libertad a las cuales se refieren ellas son opresoras. La realidad es que nos han pintado en el sistema neoliberal unas formas de ser alguien, como dicen ellos, salir adelante, échale ganas y serás una persona de bien y con un recurso económico muy grande. Y nos han dado esas ideas de libertad también tergiversadas, muy cortas en su acción, que las libertades las dictan ellos cómo deben de ser. Cuando verdaderamente el ser humano empieza a escudriñar en las cuestiones filosóficas y se da cuenta que las libertades son cuestiones muy diferentes a las que ellos nos están proponiendo, donde nos manipulan a través de los medios de comunicación, como ya lo expresabas hace unos momentos, donde ellos son capaces de llevarte a votar por personajes que verdaderamente dejan mucho que desear. Aquí en México te pondré ejemplos. De un momento en el año 2000, la gente con mucha efervescencia sacó al PRI, al Partido Revolucionario Institucional, después de 70 años en el poder, y llega un hombre de botas, bragado, con una retórica muy popular, en el cual aparentemente el Partido de Acción Nacional llegaba, aparentemente iba a haber un cambio, y vimos que era más de lo mismo, y que hoy nos damos cuenta que Vicente Fox Quesada, al igual de Enrique Peña Nieto, son personas muy faltas de esa inteligencia necesaria para poder llevar a un país. Los medios de comunicación se encargaron de llevar a esos hombres a esa silla presidencial en ese momento a través de televisión, radio, y vendían muy bien su producto. Como producto nos vendían ahora sí a los candidatos. Hoy en día que tenemos pues acceso a este tipo de medios de comunicación como el tuyo, de la prensa alternativa o Conexión MX y muchos más que han surgido a través de esta revolución de la comunicación en estos momentos, pues vemos la antítesis de la tesis que ellos nos manejaron durante mucho tiempo, y nos damos cuenta que la libertad era todo lo contrario a lo que ellos nos estaban tratando de vender durante mucho tiempo en todos los ámbitos: deportes, arte, política, en el medio común de vivir. En todo se han roto muchos esquemas que ellos nos regalaron, que era lo mejor. Oye, y esto este ejercicio falso de la libertad tiene que ver con que tenían a gente pagada en su planilla, en su nómina, para ejercer ciertos roles, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar en este presidente sinvergüenza, ¿no?, del PRI, que estaba en la planilla de la CIA. ¿Cómo reacciona el pueblo mexicano ante esto, Carlos Federico? O sea, es el chisme que todo el mundo sabía que era, pero no había la confirmación.
hasta que apareció la prueba. ¿Cómo reacciona el pueblo mexicano ante esto? Con mucha indignación, donde en aquellos ayeres, en los años 60, 70 y sobre todo en los años 70, se vivía un nacionalismo donde había una protección hacia las cuestiones financieras de este país, donde no estábamos inscritos a las organizaciones de comercio internacionales y de repente nos damos cuenta que estos señores eran los que pasaban la información de cómo se comportaba aquí México. Vivir aquel momento atroz de México 1968, en el cual Gustavo Díaz Ordaz mandó a los militares a asesinar a cientos de estudiantes y a desaparecer a miles en todo México, donde esa guerra cruenta en aquel momento en contra de la gente que se manifestaba con todo su derecho de que no estaban de acuerdo en las formas que se llevaba la política en aquellos ayeres, pues todo venía desde la CIA, donde ellos informaban y donde la CIA tomaba las determinaciones y ellos tenían que obedecer a los intereses norteamericanos. Esta situación se da desde los tiempos de el dictador Porfirio Díaz, allá a principios del siglo del siglo pasado, perdón, a principios del siglo pasado, en el cual ya los norteamericanos tenían mucha injerencia en este país. Pues sí, darnos cuenta que Adolfo López Mateos, darnos cuenta que Gustavo Díaz Ordaz, y el último que mencionas tú quizás sea Luis Echeverría Álvarez, que gobernó México del 70 al 76. Digo, se vivía un nacionalismo muy grande en este país en esos momentos, pero estábamos vendidos, pues como dices tú, al poder económico del norte. ¿Y cómo se vive? Tú me dices la indignación del pueblo de saber que el chisme era en realidad una tragicomedia de dimensiones brutales. ¿Y cómo se vive ahora en el que ustedes, para envidia de alguno de nosotros, porque la envidia es pura y dura, tal cual, tienen un mandatario, mi querido, que ha sabido poner una raya y decir, tú de aquí no pasas? Las operaciones de la DEA no se van a realizar nunca más bajo el criterio de la autoridad Gringow, ¿ya? Aquí las operaciones las hacemos nosotros, ¿ya? Entonces, ¿cómo vive el pueblo, te iba a decir el pueblo peruano, el pueblo mexicano, una realidad de esta dimensión? Se convierte, yo supongo, en una serie de orgullo personal, nacional, pero también debe convertirse en algún elemento práctico. No sé si nos puedes contar esto, tu reflexión o lo que ves. Bueno, hay un orgullo en estos momentos, ahora sí, de ser mexicano. Durante mucho tiempo era vergüenza salir al exterior. ¿Y qué podíamos presumir de un Vicente Fox Quesada, de un Calderón o de un Peña Nieto? Que esa cuestión nacionalista nos la quitaron hasta de los libros de texto de los primeros años de educación en los cuales el civismo se ausentó. Hoy en día las cosas han cambiado y esta efervescencia política que vivimos y ese fajarse del presidente del día de hoy y manifestarlo a través de los medios de comunicación alternativos como él tiene su propio canal, pues ahora sí nos da un orgullo muy grande en todos los ámbitos de ser mexicano, las cuestiones culturales, las cuales tú constantemente manifiestas en tu país y en América Latina, como que estaban mitigadas, allá escondidas, como que no queríamos que nos sintiéramos parte de esa cultura milenaria en la cual vivimos, darle ese valor necesario, como que nos querían divorciar y hacernos autómatas de un mundo nuevo a la cual ellos nos querían incrustar. Hoy en día las cosas cambian y la división que tenían entre el sur, el centro y el norte de México, hoy en día vivimos una amalgama muy interesante en la cual ya nos vemos como hermanos, sino como gente de un México diferente en el cual vivíamos constantemente. Pero otro de los casos que nos llama mucho la atención es pues la impotencia que tenemos, porque a pesar de los pesares, que la DEA ya no tiene un injerencismo como lo tenía en sexenios anteriores, pero sí en la práctica siguen metiendo armas a este país de una forma clandestina, siguen manejando el comercio de los estupefacientes en todo el mundo y han tomado a México como parte de ese distribuidor mundial para poder culpabilizar a alguien ante la sociedad norteamericana. Nos queda muy claro, los Estados Unidos siempre crean un monstruo
para poder ahora sí culpabilizar de sus errores que ellos cometen. La élite, ¿no? Porque el pueblo no, sí, en realidad, ¿no? No, son una lindura. De hecho, yo viví durante mucho tiempo como exiliado económico en aquellos lados y el pueblo es una chulada, el pueblo norteamericano común y corriente. Son la élite gubernamental como lo es en Perú. Seguramente los peruanos son unos excelentes ciudadanos, pero las élites gubernamentales, las cuales neoliberales sobre todo, son las que se comportan de esa manera. Lo mismo pasa en el pueblo de España. Cuando nos referimos a los intereses españoles que vienen a América Latina a saquear todavía como si fueran tiempos de la conquista, nos referimos al empresariado corrupto y nos referimos al mundo de la política, que ellos son lo mismo, tienen una amalgama muy grande. Y esa impotencia que tenemos aquí en México ante esos intereses norteamericanos inhumanos, vuelvo a repetir, son de envenenar a gran parte de la sociedad norteamericana y del mundo, donde a ellos les interesa tener una sociedad atontada, distraída, a una sociedad en la cual también les recaudan grandes cantidades de dinero, en el cual toman a países como México para poder señalar que los culpables de su tragedia en ese tipo de circunstancias es el país vecino del sur. Y nos crean como un puente, a lo cual nunca nos hablan de todos esos estupefacientes que entran directamente por los Estados Unidos de Norteamérica y por Canadá. Señalan nada más en ese tercio que ya nombraba el presidente Andrés Manuel López Obrador, un tercio nada más de las drogas que se consumen en los Estados Unidos entra por México. 2/3 partes entran por sus dos países, pero nunca lo anuncian de esa manera. Nunca nos han dicho por qué siguen armando a los grupos del crimen organizado aquí en este país, con lo cual, si ellos ya no les darían ese tipo de armas, pues aquí este país entraría en una dinámica de tranquilidad como lo vivimos hace 15, 20, 30 años atrás, antes de que entrara Felipe Calderón en el año 2006 de manera de fraude. Viviríamos esos momentos que vivíamos en aquel instante, pero las políticas norteamericanas, como hoy lo están haciendo allá con Ucrania, con Rusia, crearon un monstruo ante la situación que se les veía venir en una situación financiera muy grave, pues crearon un monstruo para culpabilizar que con su guerra estaban viviendo tiempos financieros difíciles ellos por culpa de la otrora Rusia por aquellos rumbos. Así que nos queda muy claro en México, nos hicieron un monstruo para poder así culpabilizar a alguien de sus propias fechorías que son ellos. De sus propias fechorías. Y estas fechorías todavía tienen secuaces, presumo yo, Carlos Federico. Y estas déjame cortar esto. Y estas fechorías tienen que ver, además, con que yo no creo que hayan decidido renunciar a las prácticas de financiar, ya no sé si a candidatos a la presidencia, o quién sí sabe, pero sí a través de ciertas ONGs o artilugios similares, a la mal llamada, o grupos que se presentan como sociedad civil, ¿no? Que reciben abundantes cantidades de dinero, pero no para activar la sociedad civil, sino para presentarse como tal y defender los intereses de quienes tuvieron privilegios y que cada vez ven que los están perdiendo y de a mucho. ¿Cómo ves eso? Porque yo también veo que eso pasa mucho en Latinoamérica. Esta situación a la cual te refieres son los que mantienen a organizaciones del ultraconservadurismo aquí en México, como el señor Enrique Krauss, esos grandes periodistas que se hacían llamar en su momento y que les creíamos que eran como tales, porque así nos vendían la idea que eso era periodismo. Enrique Krauss, Aguilar Camín, veíamos a López Dóriga hoy en su momento. Todos ellos, además, pertenecientes a la recua que seguían a Mario Vargas Llosa, a través de su fundación. Claro, y es triste ver que un premio Nobel de literatura, una pluma pues muy cara en sus pensamientos políticos, sea todo lo contrario al premio Nobel. Aunque déjame decirte que en las últimas producciones Mario Vargas Llosa deja mucho que desear, ¿eh? O sea, escribe una novela que es, creo, el gran referente, ¿no?, de él, ¿no?, cuando habla
de Zabalita y cuando se jodió el Perú. O sea, escribe una cosa impresionante y luego va decayendo en su producción. Yo creo que Mario Vargas Llosa, permíteme, va a vivir con el estigma siempre de que lo van a comparar con Gabriel García Márquez y de lo que nunca será. Solo te ponía eso como un antes. Tristemente, cada quien escoge cómo vivir el ocaso de su vida, y creo que es equivocado bastante, y él solo se ha ido al basurero de la historia por iniciativa propia. Bien lo dice el presidente de la República: cuando vendes tu pluma al poder neoliberal de esa manera, como que tus neuronas dejan de funcionar como cuando eran más adecuadas al pueblo, hacia la gente, hacia esa sociedad con hambre, hacia esa sociedad de los desposeídos. Esa, digo yo, esa sensibilidad social que te da convivir con ellos, irse a la alta alcurnia e irse a la nobleza, pierdes todo ese feeling que tenía Vargas Llosa, y eso lo hace escribir de la manera que tú estás diciendo. Lo único que me estás diciendo es que el presidente de la República tiene razón, que cuando vendes tu pluma a los grandes poderes, dejas de ejercitar tu mente, que al día de hoy en México todos esos grandes plumas que había en estos lugares, como Enrique Krauss, pues hoy batallan para poder hacer un texto de una manera eficaz y eficiente. Hoy los vemos que se durmieron durante mucho tiempo, que tenían un séquito de gente a su lado, los cuales escribían las realidades, los cuales ellos nada más firmaban como si fueran ellos los que escribían ese tipo de columnas. Hoy nos damos cuenta que dejan mucho que desear, pero en los años 70, años 60, en los cuales ellos eran unas plumas muy fuertes, vemos sus textos y todavía nos deleitamos con su escritura. Hoy, Vargas Llosa, yo creo pasa lo mismo, pero brincamos a la pregunta que dejamos pendiente. Sí, el dinero que llega, ahora ya no sé si de frente van y financian a candidatos que esperan ser presidentes, puede ser que sí, pero lo que veo es que van por Ciudadanos contra la corrupción en México y toma cantidades, fajos de dinero, ¿no? Supuestamente activar el accionar civil, ¿no? Eso puede ser muy peligroso. No sé, ¿qué piensas tú al respecto? Claudio X González, que es el representante de los empresarios neoliberales de este país, el cual tiene varias ONGs, como dices tú, Mexicanos contra la Corrupción, que el presidente le dice Mexicanos a favor de la corrupción, que pues, tiene otra ONG para las cuestiones educativas, y así tiene varias ONGs que cuando te pones a buscar quiénes las patrocinan, no solo son los empresarios de este país, sino vienen recursos de los Estados Unidos de Norteamérica, de fundaciones de aquellos lados, los cuales vemos que han incurrido en golpes de Estado como los últimos que hemos visto allá en Perú, los que hemos visto allá en Bolivia en su momento, en los cuales desestabilizan ahora sí los gobiernos que llegan a aquellos lugares o imponen gobiernos afines a sus intereses económicos desde allá, desde aquella gran urbe washingtoniana. ¿Cuál es la Sí, continúa, sí. Por favor, continúa. No, adelante. ¿Cuál es la posición del pueblo mexicano respecto a estos galifardos, por utilizar un término, ¿no? Que reciben dinero y se presentan como enejeros? ¿La gente cómo los ve? ¿Ya los ha descubierto? ¿Todavía les cree? ¿Qué impresión tienes tú? Bueno, la gente que se documenta a través de estos medios de comunicación como el tuyo y el de tu servidor, les queda claro el injerencismo que tienen y la indignación que nos crea a nosotros, y vemos como extranjeros a esos personajes como Claudio X González, como el mundo de los medios de comunicación tradicionales como Loret de Mola, o gente intelectual, la cual hace sus escritos. Bueno, el presidente les dice intelectualoides, que así se comportan de esa manera. Dejan de ser intelectuales cuando venden su pluma, como ya lo dijimos hace unos instantes. Lo vemos con mucha indignación esta situación. Pero aquí, desgraciadamente, Juan Manuel, pasa algo parecido a Perú. No todos los pueblos de aquí de México tienen internet y tienen acceso a este tipo de contenidos en los cuales ellos se pueden orientar.
Desgraciadamente para aquellos pueblos todavía llega la televisión tradicional, si es que llega, es lo que les llega a ellos, y están sumamente desinformados, manipulados por esa prensa que aún todavía quiere posicionarse para poder agarrar esas grandes tarascadas de dinero y tener el poder por el poder sin ningún fin para poder ayudar a tanta gente. Es mucha indignación lo que existe por estos lados, pero todavía falta mucho. Por eso el presidente de la República, a través de la paraestatal que genera la energía eléctrica de este país, que es Comisión Federal de Electricidad, quiere llevar a través de esos conductos el Internet para todos los pueblos de México, y como México casi todo está electrificado, pues sería una buena estrategia para que se enteraran ahora sí de una realidad y mostráramos más esa indignación ante esos recursos que llegan desde el extranjero, no solo de los Estados Unidos de Norteamérica, sino llegan de Europa también bastante de ellos, para poder perpetuar en el poder a gente tan corrupta que ya vivimos y lo tenemos aquí a flor de piel gracias a las mañaneras, donde el presidente todos los días está dándole cuentas al país, y creo que vivimos los primeros 3 años encontrando actos de corrupción en donde menos te imaginas, todavía al grado de la semana pasada que el presidente sacó otro acto. Y todo es gracias a que las redes sociales es donde puede informar él, porque a través de los medios de comunicación tradicionales difícilmente sacan ese tipo de notas, o las sacan por ahí escondidas, donde pocos las pueden ver. Hablar del México de ahora tiene como protagonismo, o es absolutamente inevitable, hablar de Andrés Manuel López Obrador. O sea, México en este momento tiene un sinónimo, AMLO. Y si alguien ha estudiado el fenómeno AMLO, eres tú, Carlos Federico. Y justo te veo ahí con la tacita de Andrés Manuel también, me parece. A ver, muéstrame. ¿En serio? ¿Y cómo hago para conseguirme una de esas? ¿Ah? Yo te la mando con gusto. Dice, me canso ganso, que era parte de su eslogan al principio de su sexenio, cuando decía, me canso ganso, no sé que si sepas qué significa. Sí. Es, explícanos, por favor. Lo hago porque lo hago. Se va a hacer porque se va a hacer. O sea, me canso ganso que sí se va a hacer el Tren Maya. Como diciendo, por mis pantalones se van a hacer. Ajá, si así lo quieren ver. Exacto. Bueno, entonces, hablar de México en este momento es hablar también de Andrés Manuel López Obrador, ¿sí? ¿Cuál crees tú que son, entre comillas, los secretos del buen gobierno de Andrés Manuel? Que es un hombre muy apegado a las clases sociales más desprotegidas, que es un hombre con mucha sensibilidad humana. Creo que se debe de partir de ahí. Si se tiene esa sensibilidad humana que parte del amor hacia tu prójimo, creo que de ahí puedes tener grandes revoluciones dentro de ti. Y el presidente de la República es lo que posee constantemente, es lo que emana de él, amor hacia su prójimo. Después de verlo de esa manera, el presidente de la República siempre ha luchado por las clases más necesitadas. Y esto en cualquier ámbito debe ser lo normal, ayudar a quien más lo necesita. Y esta situación que se vive en México de vivir en un país donde más de la mitad de la gente vive en pobreza, más de 60 millones de mexicanos, se llega a tener de repente 80 millones porque hay 20 millones que de repente ya va llegando la quincena y se les acaba el dinero y pasan a esa pobreza en esos instantes. Creo que ese cúmulo de pobladores, los cuales acumuló el sistema neoliberal, donde nos regaló una falsa idea que si tú le echabas ganas salías adelante, que si tú estudiabas ibas a tener una vida más placentera, donde nos llenaron de tantos productos innecesarios, los cuales teníamos que consumir. Lo único que produjeron estos señores fue pobreza, y Andrés Manuel López Obrador, de forma muy eficaz en su sentimiento tan humano que tiene, es por las gentes que más luchan, por el necesitado. Y eso es un valor que hasta la gente neoliberal lo tiene, pero solo dentro de su familia comúnmente, dentro de sus grupo de personas, entre ellos se ayudan. Pero ya cuando salen a la luz pública, ven a la gente de extracto social económico bajo,
los ven como extraños, como si fueran, el presidente le llamaba los invisibles, los ven como unos invisibles, y ese es Lo menospreciaban de ninis incluso, ¿no? Sí, los que ni estudian ni trabajan y los dejaban ahí en el olvido, como si fueran personas, porque el sistema neoliberal así lo decía. Ellos no quieren progresar porque no quieren. Así lo veían, que era un querer para ellos. Y no se daban cuenta que era una situación de circunstancias donde les tocó vivir, crecer, donde la adversidad constante, y lo dice muy bien un filósofo por ahí moderno que anda en las redes sociales, ¿qué tan difícil es para que una persona que tiene todo adverso en su vida y que vive en la extrema pobreza, poder tener objetivos a futuro si su objetivo inmediato en ese instante es comer, después vestir y luego calzar y luego tener un hogar? Lo primero es comer. Difícilmente esa persona podrá salir de la pobreza cuando tiene objetivos inmediatos que cumplir. Así que no es de echarle ganas, porque cuánta gente le echa ganas en nuestro país por un salario de $50, $70 a la semana. Te lo pinto en dólares para que nos vayamos entendiendo, levantándose a las 4 o 5 de la mañana, acudir a sus centros de trabajos con muchas ganas, como dice el sistema neoliberal. Al cabo de 2 o 3 años se dan cuenta que no es echarle ganas. Y esos ninis a veces producen más ellos andando en las calles, ya sea de forma ilícita o de forma lícita, lavando coches, haciendo tareas en los hogares de forma informal. Sacan más sustento económico de esa forma y a ellos les llamaron ninis. Luego muchos se van por las cuestiones de la drogadicción, por cuestiones nada humanas, en las cuales son señalados de esa manera. Pero lo que les lleva a vivir ese tipo de situaciones son las circunstancias en las cuales ocasiona el mundo empresarial neoliberal, los cuales los relegan con esos sueldos que de veras llegan a la frustración en sus momentos, que hay instantes en su vida que van creciendo, en la adolescencia sobre todo lo he visto, con ese sueño de querer tener, de querer hacer, con ese ímpetu tan grande que tienen ellos, pero a la postre se dan cuenta después de entrar a esa etapa de la juventud que les es imposible y no saben esa manera de atacar su situación, su circunstancia en la cual viven. Así que el mundo neoliberal ha creado este tipo de personajes en el cual Andrés Manuel López Obrador sí ha sabido rescatarlos a través de becas para que vayan a estudiar, a través quitarles ese mote de ninis y a esos mentados ninis hacerles un programa que se llama Jóvenes Construyendo Futuro, los cuales van con un carpintero, con un soldador, con cualquier oficio que haya. Ellos se incrustan ahí, el presidente de la República les paga un salario para que subsistan y durante un año aprendan ese oficio y también le paga a la persona que los está adiestrando y les está sirviendo en su campo de trabajo. Hasta una persona que desponcha llantas en cualquier... A ver, para entender. A ver, un muchacho que terminó el colegio, 17 años, sin proyección porque el papá ni la mamá tiene un negocio que le van a heredar y tampoco la posibilidad de estudiar una carrera porque le va a resultar muy cara y no tendrá con qué. Entonces, de pronto, en la esquina del barrio hay un lugar donde arreglan llantas. Correcto. Entonces, postula a una especie de pasantía dentro del taller. Pero el dueño le dice, yo no tengo con qué pagarte porque en principio tú no sabes nada del negocio. Así que si yo me dedico un año a enseñarte, yo voy a perder mi tiempo. Entonces el gobierno le dice, no se preocupe, yo a este muchacho le voy a pagar para que venga a trabajar con usted. Y a usted también le voy a pagar para que le enseñe a este muchacho el negocio. ¿Es así como tú me estás diciendo? Perfecto, lo describiste muy bien. Entonces, gracias a eso, esos jóvenes que por las circunstancias no pueden encontrar un trabajo por la edad o por las circunstancias en las cuales viven o no tener las herramientas necesarias para poder ofrecer en un empleo, pues tienen un año de adiestramiento en un lugar donde hay miles de oficios, fontanería, electricidad. Bueno, ya conocemos miles de oficios. Después de ese año se les entrega un papel que los avala la Secretaría de Educación Pública aquí en México, con los cuales el mismo gobierno, antes de que se gradúen,
los incrusta en la industria, ya industrias más grandes, lecheras y de electricidad, lo que tú gustes, industrias grandes a los cuales se van a hacer sus prácticas que también son pagadas, y la mayoría de esos jóvenes son absorbidos por ese tipo de empresas, a lo cual vuelven a entrar otros jóvenes a adiestrarse con la persona que en este caso fue su mentor, su profesor, para poder aprender ese oficio. De esa manera se ha evitado que muchos jóvenes se vayan al mundo de lo ilícito y al mundo de la drogadicción, aquellos que le llamaron en el pasado los mentados ninis que ni estudiaban ni trabajaban. Pregunta, pues hoy saben, pregunta. ¿Este proceso comenzó en qué año del gobierno de Andrés Manuel López Obrador? En el año 2019, en el 2018, 1 de diciembre, entra Andrés Manuel López Obrador, y en el año 2019 empiezan a entrar ese tipo. O sea, ya podemos ver que si hay resultados, o sea, ya podríamos evaluar cómo ha resultado un primer tramo de este proceso. O sea, Sí, ya hay resultados. Te comento situaciones particulares que yo he vivido. Un buen amigo tiene una mueblería en lo cual tenía 5 jóvenes de Construyendo Futuros ahí, y a pesar de que ellos son priistas del Partido Revolucionario Institucional, tienen, no que sean del partido, pero siempre han tenido adeptos con ese partido, me lo dijeron con mucho orgullo. Tenemos 5 jóvenes construyendo futuro ahí en nuestra fábrica, 5 ya egresaron y 3 se fueron a la compañía de lácteos más grande de aquí de México, el Grupo Lala, y ya están trabajando ahí. Me lo decían con mucho orgullo, porque también el que les enseña, el mentor, se siente orgulloso de que jóvenes que estuvieron ellos adiestrando ya estén en ese mundo, jóvenes que posiblemente hubieran estado en el mundo informal, en el mundo de las drogas, en el mundo ilícito, por no ser atendidos como son. Y me dice que cómo le vuelven a meter más jóvenes Construyendo Futuro, y están muy contentos porque para ellos también les reditúa riqueza el tener jóvenes pagados por el gobierno, porque hacen una tarea que al empresario o al microempresario o mini empresario le reditúa también riqueza. O sea, aquí es un ganar-ganar. Claro, porque gana primero que tienes a alguien que va a hacer. No será una mano experta, pero está ayudando. Y te va a generar riqueza. Segundo, que te está llegando una platita por capacitarlos. Y tercero, lo más importante que tú decías, Carlos Federico, la sensación de estar haciendo algo por el país, ¿no? O sea, creo que eso no tiene precio. Imagínate tú teniendo 5 jóvenes construyendo futuro en tu medio de comunicación. Que tú te sientas útil para poder rescatar a 5 jóvenes de la incertidumbre en la cual estuvieran viviendo allá en el Perú. Y que con mucho orgullo estuvieras viendo en su pasar los aprendizajes y el desenvolvimiento de ellos, y después verlos ya incrustados en el mundo laboral como unas personas con un ingreso ya decoroso, por lo que tú lograste ser un mentor de ellos. ¿Cómo te sentirías? Claro, tú? Pues imagínate que acá de llegan, la ayuda grande. Claro, imagínate que acá llegan, no sé, pues muchachos expuestos a la violencia callejera y todo lo que significa, ¿no? Y que terminen, no sé, y que comiencen acá pues haciendo de camarógrafos, ¿no? Editores. Les pagas lo que puedes, pero ahí están, ¿no? Y luego te dicen, ¿sabes qué, Jota? Me estoy yendo a trabajar a una productora de cine, porque ya sé manejar cámaras. Gracias, me enseñaste, ahora me toca ir para allá. Y uno dice, bien, ya, o sea, pero genial, genial. Pero para eso México ha tenido que endeudarse con miles de millones de dólares con el Fondo Monetario Internacional. Esa era la acusación que le daban a Andrés Manuel. Sí, claro, qué populista. Qué fácil es ser bueno con plata ajena, ¿no? Nos vas a deudar con el Fondo Monetario y claro, este es populismo, pues regalarle plata a la gente. ¿Qué hay ahí? ¿Qué se sabe en este momento? Ningún peso ha pedido el presidente Andrés Manuel López Obrador para poder llevar este tipo de ayudas. Fue simple el obtener los recursos económicos para poder llevar a cabo este tipo de situaciones, las cuales dan alegría a mucha gente. No solo a la persona que se le adiestra, sino al adiestrador también. Y claro que el que lo ocupa en su momento, pues ve con mucha alegría ver que ya hay personas que están llegando con un oficio. Y jóvenes
que no están maleados, como dice el presidente. No se ha pedido ningún 5 al Fondo Monetario Internacional, al Banco Mundial, a nadie. ¿De dónde han salido esos recursos? ¿De dónde, pecata mía, si no es de la sacristía? El 80% de los ingresos de impuestos de este país los pone el empresariado. El 20% lo pone la gente común y corriente como tú y yo. El gobiernos anteriores se dedicaron a condonar y a crear leyes que les favorecía no la condonación, se me olvida la palabra correcta, pero ¿La evasión? La evasión, evasión la ilusión. O sea, ellos crearon leyes en las cuales ellos podían quitar impuestos y no pagarlos a su favor. Todo esto llegaba a una recaudación de cerca del 40% de un 100% que tenían que recaudar. El 60% se iba por estas cuestiones de corrupción, condonación, evasiones, e infinidad de argumentos que ellos creaban para que los grandes empresarios no pagaran. Repito, ellos son el 80% de los que ingresan a las arcas de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público de este país, pues y siempre tenían en persecución esa secretaría al 20%. A los medianos empresarios y a los microempresarios, y pues a los que éramos empleados, pues ahí tú no podías pelear nada porque ya de tu cheque venía deducido tus impuestos. Y hoy en día las cosas han cambiado. El presidente dijo, ¿por qué enfilar todas mis baterías a ese 20% que es cumplidor en su mayoría? Mejor me voy al 80%, y ahí empezó a recabar las grandes cantidades de dinero, al grado que nos damos cuenta que no es necesario pedir dinero al extranjero, haciendo una hacienda pública de manera honesta. Y no nomás lo ha demostrado a través de Jóvenes Construyendo Futuro. Estaba muy deforestado este país, al grado que se llevaban maderas, recursos maderables a todo el mundo. Hoy en día tenemos otro programa muy grande que se llama Sembrando Vidas. Sembrando Vida. Sembrando Vida. Uh-huh. Que se está aplicando en todos esos recursos, en ese mundo geográfico deforestado. Hoy se está reforestando y se está dando mano de obra, sobre todo a aquellos lugares más desprotegidos de México, sobre todo el sur, donde la gente acudía constantemente a trabajar al norte, a los Estados Unidos de Norteamérica, y en su pasar la gente de Centroamérica está siendo contratada también para que trabaje en ese lugar, al grado que se ha exportado esa ayuda social a Centroamérica para mitigar la ola de migración que sale de aquellos lugares, para darles trabajo a la gente de aquellos lados. Y también Sembrando Vidas ya está en Guatemala, en Honduras, en aquellos países de Centroamérica. Tenemos ayudas sociales para los jóvenes que van a estudiar, que normalmente no tienen el recurso económico para tener su autobús, su sustento alimenticio o comprar cualquier producto que se necesite en la escuela. También está, ahora sí, es una ayuda universal. Y sobre todo a los adultos mayores de 65 años y más, los cuales están recibiendo una pensión de manera universal. O sea, que si usted es Carlos Slim, el más rico del mundo, y tiene 68 años, 70, también le llega su ayuda social a Carlos Slim. Esta es universal. ¿Por qué universal? Claro que el señor Carlos Slim y esa gente, pues lo hacen por no obtenerlo, no hay ninguna necesidad. Pero lo digo de esta manera porque lo quieren hacer sin cuestiones partidistas. Que claro, todos tengan acceso a esa ayuda. No quiero saber quién eres, no quiero saber a qué te dedicaste, solo sé que tienes más de 60 y tantos, toma tu platita. Toma tu platita que te mereces, y no es un regalo, es una que te mereces por tu tiempo productivo que le diste a este país, y es momento de que tengas una ayuda social, porque la mayoría de nuestros viejos, ya en esa edad, en la tercera edad, la mayoría carecen de una pensión o una jubilación. ¿Por qué? Porque el mundo neoliberal proliferó en su mundo que ya nombré, proliferó la informalidad, la cual no tenías patrón, no tenías jefe, no cotizabas para poder pensionarte, y muchos de ellos quedaron en la orfandad,
aquellos viejos que se volvieron a veces estorbo en las familias pobres porque no había cómo mantenerlos, pues hoy mínimo les llega algo cada mes o cada bimestre para que ellos puedan tener el sustento para algunos días, porque no es un pago para que ellos vivan de esa manera, es una ayuda social, con lo cual hoy, te lo digo también con mucho orgullo, pues aquellos viejos que a veces eran un estorbo, hoy cada vez que van a cobrar son llevados por la familia, porque el señor, el abuelo va a traer ahí un sustento económico, con lo cual ya sabes que son muy humanos y son muy dadivosos a la hora de... Carlos Federico, ofrecer cosas en campaña es lo que usualmente hace cualquier candidato. Cumplirlas ya es otro cantar. Aquí en el Perú hay una expresión que dice una cosa es con guitarra y otra con cajón. ¿Ya? ¿Ya? Entonces, claro, cuando tú eres candidato tú ofreces de todo, pues otra cosa es cumplirlas. Entiendo que Andrés Manuel López Obrador hizo oferta de campaña, en campaña, ¿no? Las mega obras, desde Dos Bocas, que es, entiendo, la refinería, el Tren Maya. ¿Cómo está en el cumplimiento de estas grandes ofertas y si están en desarrollo? ¿Qué impresión tiene sobre esto? A ver, pero vamos por partes. Tú dijiste una frase muy sonada ya en el Perú. Quiero decirte que cuando el presidente estaba en campaña, pareciera que esas promesas de campaña que tenía en su momento, pareciera que se las sacaba de la manga porque lo decía sin ningún sustento en su momento. Decía que iba a crear un Tren Maya en una de sus giras, pero no nos decía cómo ni qué. Y como al presidente se le da mucho enviar mensajes para tener distraída a la prensa tradicional y que ya se ocupen de eso mientras él trabaja, pareciera de repente que eran ocurrencias. Un Tren Maya, un aeropuerto en la Ciudad de México alterno, hablaba del Istmo de Tehuantepec, una obra en tren como si fuera el Canal de Panamá, pero en tren, donde los barcos llegan al continente, al Océano Pacífico y cruzan entre las mercancías al Golfo de México y viceversa, para darle un poco de agilidad a lo que sucede ya en Panamá. Se le venían situaciones como el Tren Maya, como el construir una refinería de petróleo, y pareciera que no las iba a cumplir en su momento, y le decían los medios de comunicación tradicionales... Mentiroso, le decían. Populista. Pues sí, le decían que de dónde iba a sacar los recursos. Le decían a él. Y le decían, ¿estás seguro? Recuerdo muy bien esa entrevista en Televisa. ¿Estás seguro que va a tener los recursos económicos para poder hacer todas esas obras? O sea, ya lo tildaban de mentiroso en su momento. ¿Sabían ellos que con los actos de corrupción los cuales se llevaban constantemente, pensaban que la métrica iba a ser igual con Andrés Manuel y decían, ¿de dónde va a sacar tantos recursos? Si en los últimos 3 sexenios, Juan José, no vimos ninguna obra de ese tamaño de las que está haciendo en México. No vimos ninguna. La única obra que se parece a una carretera que fue a supervisar el día de ayer a Oaxaca, una carretera que pasa por la sierra y tiene muchos puentes, fue una obra que inició Vicente Fox Quesada, que le siguió Felipe Calderón Hinojosa y la terminó Enrique Peña Nieto a medias porque se destruía constantemente. Es la única obra que pueden presumir ellos, pero fuera de eso, ninguno construyó una refinería. No, pero un momentito. Felipe Calderón hizo una barda inmensa. Bueno, dejó la barda nada más y unos tanques ahí tirados, sí. A lo cual el presidente ya juntó todo el rompecabezas y lo está armando una vez más para poder darle vida a esa refinería en Tula, Hidalgo. Y así no podemos ver. Yo le pregunto a los aplaudidores del neoliberalismo aquí en México, les digo, díganme una obra del tamaño del Tren Maya, díganme una obra del tamaño de Dos Bocas, díganme una obra del tamaño del aeropuerto. ¿Cuándo construyeron un aeropuerto? Fox intentó hacerlo y no pudo. Felipe Calderón lo echó por el caño. Vimos que Enrique Peña Nieto empezó a hacer un aeropuerto en un lago, lo cual no era factible construirlo ahí, pero ellos se empecinaron porque traía actos de corrupción grandísimos. Díganme una obra como el Istmo de Tehuantepec, ese tren que va a pasar por ahí. Hay un video que me encantó.
que Perdón, de todas estas obras, ¿cuál es la que más te jala a ti? ¿Cuál es para ti la más importante? el Tren Maya. El El Tren Tren Maya. Maya que va a ser una catapulta económica para aquella región olvidada de México, en la cual nada más saqueaban sus recursos naturales, minas, árboles maderables, frutales, infinidad de recursos, petróleo, una región muy petrolera en aquellos rumbos, en lo cual son los estados, o no sé cómo le llaman allá, departamentos, Estados, bueno, acá le dijimos, ¿estado? no, regiones, pero se entiende ahí lo que es un estado. Bueno, Lo que pasa es que acá era, somos un país unitario, ustedes son un país federal. ok. Bueno, en la región del sur de México, pegada junto a Centroamérica, estaba en el olvido. Teníamos un lunar con una situación económica muy grande que es Cancún, la Riviera Maya. Pero fuera de allí vivíamos pues de crecimiento en esos estados. Jamás se les había invertido un 5 en industria, en situaciones de turismo, simple y sencillamente nada más en la Riviera Maya. Tú llegas a ese lugar y ahí hay todos los medios de comunicación para que tú vayas a pirámides y a toda esa cultura que se vivió en aquellos momentos y se sigue viviendo en estos instantes. Pero lo que era el estado de Campeche, lo que era el estado de Yucatán, lo que era el estado de Chiapas, el estado de Tabasco, esos estados en el olvido, el estado de Guerrero, se me olvida otro por ahí, Campeche, ya se te lo había dicho, Sí. estaban en el olvido total. Campeche, que es un estado petrolero increíble, que dio los mejores momentos de su vida para este país. ¿Cómo tener esa riqueza, ese oro negro llamado, y vivir en un -11 de crecimiento en ese lugar? Un -11, aún teniendo ese recurso natural tan grande dentro de sí. Pues el Tren Maya va a llevar a todos esos lugares el recorrido, no solo turístico para los lugares culturales de ese lugar, sino también va a ser un transporte de carga, con lo cual se van a empezar a mover mercancías y a poner fábricas en esos lugares, donde por un lado, por Oaxaca, va a pasar el tren del Istmo de Tehuantepec, que va a cruzar hacia Veracruz, al Golfo de México, en el cual, al lado de esas vías del tren, va a haber fábricas, las cuales van a llegar productos todavía no armados, en esos tremendos barcos que van a venir de otros países y se van a manufacturar alrededor de esas vías del tren, se van a subir ya productos terminados y se van a llevar a diferentes partes del mundo, en la cual se va a crear una franja donde no se van a cobrar impuestos. Está muy bien. Entonces ahí viene otro boom económico para esos estados del sur, donde no sé si sepas que el norte, donde vive tu servidor, es un estado muy industrializado, son estados muy industrializados. Cercano a Estados Unidos. Sí, frontera con Estados Unidos de Norteamérica, todos los estados. A lo cual, un gobernador hoy que es del estado de Nuevo León, el mayor industrializado del norte, Samuel García, un joven, decía constantemente, mientras en el norte se trabaja, en el sur se administra y en el sur... En el centro se administra, ¿no? Sí, en el centro se administra y en el sur no hacen nada, decía. Se descansa. Bueno, quiero decirte que acabo de acudir a Monterrey, Nuevo León la semana pasada. Ya lo sabía esto, pero percatarme de que hay una infinidad de gente del sur trabajando en ese estado tan industrializado porque requieren de mano de obra barata. ¿De dónde viene la mano de obra barata? Pues de los países del sur. Esos que descansan son los que han levantado a Monterrey, Nuevo León, a San Pedro Garza y García, que es el municipio más rico de toda América Latina, que parece que estás en los Estados Unidos de Norteamérica. Si vas a ese lugar algún día, te vas a dar cuenta de la opulencia económica que hay allí. Sus cimientos están algo parecido a lo que sucede en los Estados Unidos de Norteamérica. ¿Dónde están los cimientos de la economía? En los sueldos mal pagados de la gente que cosecha allá en aquellos lugares, los que siembran, los de la industria de la construcción. Sin los latinoamericanos que trabajan en aquel lugar, aquella economía estuviera en añicos en estos momentos, porque no habría quien trabajara en ese tipo de oficios tan
trascendentales para que una economía salga adelante. Monterrey, Nuevo León vive lo mismo, mientras se burlan que el sur descansa, pues si voltean a ver a sus alrededores. Sobre eso tengo una reflexión para entender. Entonces, el Tren Maya es un proyecto que sí se va a entregar al término del mandato o antes del término del mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador. En diciembre estás invitado a la inauguración. A diciembre tengo que ir allá. Diciembre tienes que estar acá. Genial. ¿Tú vas a ir? Claro que sí. Perfecto. Y luego hablamos de eso. Yo estoy a punto de hacer mis maletas, irme para allá cuando... Bueno, que tu objetivo sea la inauguración del Tren Maya. Pasaron cosas acá. El punto es ahí para entender. El sur de México es la parte más pobre de la economía mexicana, en los que se va a construir una línea férrea que se llama el Tren Maya. Para aquellos que recordamos un poco la historia, Chiapas, por ejemplo, es el lugar donde se levantó el ejército zapatista, ¿no? Y tuvo tanta acogida o fue tan dramática su presencia precisamente por la pobreza de la gente que ahí vive, ¿no? Entonces, de lo que va a hacerse es una línea férrea que va a unir los estados de México en el Caribe Sur, ¿no? Entonces la gente va a ir a hacer turismo, pero no solo va a ir a hacer turismo, van a haber fábricas que se van a instalar, porque si hay una línea férrea, yo como empresario digo, oye, yo me quiero comprar este lote porque acá voy a poner una fábrica de papel higiénico, ¿no? O voy a montar llantas, ¿no? Para venderlas al norte porque allá las necesitan, ¿no? Imagínate toda la infraestructura hotelera de servicios que se va a dar, que van a necesitar de fábricas. Para comenzar. Y ahora y hay algo que me dices que recién lo entiendo, que esta línea va a tener conexión en la altura de Oaxaca con el tren que se está construyendo en el istmo de Tehuantepec, ¿es correcto? ¿O es...? No van a tener conexión con ella, pero va a estar muy cercano. Ya. Las carreteras, la carretera que fue el presidente de la República a inaugurar a supervisar. Es parte de esas carreteras de doble sentido donde van a transitar en la mitad del tiempo de un punto A a un punto B, en lo cual es parte de eso que estás nombrando tú para tener esa conexión entre las vías férreas del istmo de Tehuantepec y el Tren Maya. Y no se te olvide también que la construcción en el sur, en esa parte en Tabasco de la refinería de Dos Bocas, es otra catapulta económica que se da. Sobre eso quería ampliar luego. Te voy a ser honesto, yo desde la distancia he visto con mucho más interés que el Tren Maya el istmo de Tehuantepec. Y te doy mi mirada. Puede ser que alguien mirando de lejos y sin conocer, pues a lo mejor no le entienda correctamente, y luego tú me dices si que voy correcto o no, ¿no? El Tren Maya sí es valioso porque une la parte pobre mexicana, la parte no industrializada, creando espacios para el turismo y para proyectos futuros de la industria. Ahora, el istmo de Tehuantepec es una cabecera de playa en el Pacífico con otra cabecera de playa en el Atlántico y una línea férrea que las une, ¿no? Entonces, esto es un canal de Panamá, pero en línea férrea, ¿es correcto? Idéntico. Pero un tren es más barato que un tren es más barato que un barco cuando se trata de llevar cosas puntuales. O sea, puede ser mucha más economía. Y no hay que olvidar que si vienes de China, por ejemplo, te es más corto llegar a ese lugar que ir un día más de viaje. Tiempo, de viaje, y todavía esperar el tiempo que necesitas formarte porque está saturado el canal de Panamá. Entonces muchos van a preferir llegar al istmo de Tehuantepec y cruzar sus mercancías por vías férreas. Y si, vuelvo a repetir, y si tu producto no va terminado, van a poder instalar fábricas en ese lugar. Exacto, por ejemplo, yo agarro y traigo bobinas de tela y la desembarco en el Pacífico. Correcto. Entonces voy avanzando y ahí tengo una maquiladora que me las corta. Correcto. Me las entregaron cortados. Sigo avanzando y hay otra maquiladora que las cose. Correcto. Sigo avanzando y hay otra maquiladora que me las entrega embolsadas. Y ya llega un producto terminado al Golfo de México para irse al Atlántico, a Europa. O a Miami. Ese va a ser
O sea, es un eje económico brutal. Es una competencia al Canal de Panamá, entre comillas, porque no va a tener la dinámica tan rápida que sí tiene el canal cuando ya estás a la postre de cruzar. Pero es otra dinámica diferente, una alternativa más para empresas que se les acomode ese tipo de dinámica en ese lugar. Entonces, pues está haciendo una alternativa más aquí en México que va a ser un boom económico parecido al que tenemos en la cintura del norte de México, pegados con los Estados Unidos de Norteamérica. Tenemos algo así. Los gringos nos traen piezas, nosotros en las maquiladoras las armamos y se las regresamos como producto terminado. Lo que va a pasar con Tesla, ahí en Monterrey, Nuevo León, muy sonado, ¿verdad? Que viene el gran proyecto de Elon Musk. Pues vamos a hacer una maquiladora nada más. Monterrey está a 2 horas y media de la frontera con Texas. Pues lo único que van a hacer es traer partes, armar el auto y regresárselos ya en producto terminado. Pero ya es moneda que te queda, ya es trabajo de gente. Con 10 veces de su valor de lo que costaría en Texas y pues sí deja una derrama económica en este lugar. Y no creas también que la situación de Tesla es todo el boom que se está platicando. Pero volviendo al Istmo, ¿me permites? Sí. Carlos Federico, si esto es un proyecto del desarrollo de todo un corredor económico, ¿en qué cabeza cabe oponerse a ese proyecto? ¿Por qué tenemos a una ultraderecha neoliberal que se entiende es pro empresaria? ¿Por qué se oponen tan obtusamente a un proyecto de ese tipo? El ala neoliberal padecen de una situación muy enfermiza, que es la envidia, que es el desamor, que es la empatía. Son egoístas, egocéntricos, son unilaterales, que cuando ellos no ven el beneficio económico para sus propias empresas, no hay que olvidar que el mundo empresarial se incrustó en el mundo de la política para beneficiar a sus propias empresas. Y cuando ellos no se ven beneficiados a sí mismos, pues ellos lo ven con unos ojos de nada apreciable para ellos, porque es como ver el mundo, el manjar pasar y no poder deleitarse de él. Se les olvidó durante mucho tiempo que el servicio público es servir a los demás, de una forma hasta altruista en muchos momentos. Y cuando ellos se incrustaron al mundo de la política, se empezaron a saciar ahora sí de todas las triquiñuelas que podían hacer. Entonces, por eso no lo ven con buenos ojos, porque ven que el beneficiado es toda la gente del pueblo de México. Ellos quisieran beneficiarse nada más de forma egoísta. Lo que pasó con las cuestiones de la reforma energética aquí en México en los tiempos de Peña Nieto, donde la reforma energética la hicieron para beneficiarse unos cuantos y beneficiar a compañías extranjeras como Iberdrola el día de hoy, que afortunadamente Andrés Manuel López Obrador les acaba de quitar una gran parte del pastel. Y esa es la situación, Juan José, que ellos quisieran beneficiarse en pocas palabras y no lo ven así. Beneficiarse me refiero de forma deshonesta. Porque el beneficio sí viene de manera empresarial y hoy tú le puedes decir a un empresario cómo te está yendo en la cuarta transformación en tu empresa a manera de ventas y a manera de ingresos legales. Te van a decir mucho mejor, pero siguen volteando a lo ilícito como que se volvió una enfermedad. Claro. Carlos Federico, hubo un tiempo cuando yo era muchacho, que somos un poco coetáneos, yo soy mayor que tú, había un personaje de dibujos animados que levantaba una espada y decía, no, yo tengo el ojo de tondera y quiero ver más allá de lo evidente. ¿Tú te acuerdas? No. Había un personaje. No era muy asiduo a caricaturas. Ya, había un personaje que era Leonó, que levantaba una espada y decía, quiero ver más allá de lo evidente. Y dicen por ahí que Andrés Manuel tiene la capacidad de ver más allá de lo evidente. Porque compró una refinería en Estados Unidos y saltaron los neoliberales hasta el techo, es decir, usted ha comprado una chatarra, nos acaba de meter en la deuda más grande de nuestra historia, ¿no? ¿Cómo se le ocurre comprar una procesadora de refinados
de petróleo, cuando estamos ya en otros tiempos, y saca Sonapa. Unos meses después, la crisis del petróleo producto del conflicto en el este de Europa, y México es uno de los pocos países que dice, bueno, el refinado en mi país no va a subir tanto porque tengo más o menos con qué pechar el asunto. ¿Tiene la capacidad de ver más allá de lo evidente, del futuro? ¿O es cuando uno actúa de buena voluntad? ¿Qué impresión hay sobre eso? ¿O hay exageraciones? Dicen que le preguntaban a un jugador de hockey que era el número 1 en los Estados Unidos de Norteamérica que qué hacía para ser el número 1. Y pensaban que les iba a responder al estilo este jugador de Portugal, Cristiano Ronaldo. Pues que a base de mucho entrenamiento y que a base de mucho esfuerzo. Pensaron que iba a responder algo así. Y no, él dijo, es que yo siempre estoy pensando dónde va a estar el pot. Ese circulito que anda rondando por abajo, yo siempre estoy viendo dónde va a estar ahí y me coloco en el lugar donde se va a encontrar. Creo que Andrés Manuel López Obrador tiene esa habilidad de saber dónde va a estar el pot. Y el presidente, teniendo esa magia dentro de sí, esa inteligencia tan dada por experiencia sobre todo, el presidente se dio a la tarea de comprar una refinería que después dijo de manera sarcástica que se había equivocado en haber comprado esa refinería, que debió de haber comprado las 6 que le habían ofrecido. Dice, me equivoqué, aposté por una nada más. Y al cabo de unos 6, 7 meses recaudó $1,000 millones, le había costado 600, ya tenía ganancias, ya le había pagado. Una refinería que dice también el presidente sarcásticamente que fue reconfigurada en el año 1992. Dice, pues si la reconfiguraron en ese año, pues es vieja, haciendo alusión de que las 13 generadoras de energía eléctrica que le acaba de comprar Iberdrola tienen un uso medio de 18 años nada más. Y le llaman la oposición que son chatarra lo que compró el presidente. Dice, pues si compré chatarra, pues aquella chatarra que compré reconfigurada en el 92, hecha en los años 80, pues nos salió el tiro muy bien, pues creo que acá nos va a salir mejor. Y no hay que olvidar que en esa refinería que haces tú un recuento, esa refinería fuimos socios de ella desde los tiempos de Carlos Salinas de Gortari, desde hace más de 30 años somos socios de Shell, de allá de Deer Park, y jamás recibimos ningún peso de utilidad, ni un peso. Y cuando se las compramos recibimos $1,000 millones de utilidad. ¿Dónde estaba el truco? ¿Qué acuerdos hizo Carlos Salinas de Gortari allí al ser socios de ese lugar y meterle dinero constante en esa reventada reconfiguración? Es un personaje, Andrés Manuel López Obrador, vuelvo a repetir, que siempre anda buscando dónde va a estar el pot. Y eso, creo que pocos. El aeropuerto, no, ahí venden tlayudas, se ha vuelto un tanguis, ¿no? ¿Qué aeropuerto internacional no tiene nada? Impresiones. Es un aeropuerto que cuando vino Joe Biden ahora a encontrarse con Andrés Manuel López Obrador, se quedó, se quedó con un sabor de boca muy grande y decirle qué significaba este aeropuerto, por qué le había pedido que aterrizara allí. Y como la limusina fue a rodear todo el aeropuerto, pues lo vio todo. Dijo que jamás había pensado encontrarse algo de ese tamaño y con las tecnologías de punta que tiene en este momento. La oposición está tan ardida por un hecho que Vicente Fox Quesada intentó hacer y no pudo. No tuvo la voluntad política porque no pudo convencer a los ejidatarios, a los campesinos de esos lugares para poder construir un aeropuerto en San Mateo Atenco. Hubo muchos actos de violencia en su momento y no pudo. Felipe Calderón lo dejó en el olvido y Enrique Peña Nieto ya sabemos que hizo una maqueta ahí en un lago que se iba a hundir constantemente. Iba a costar mucho dinero estar manteniéndolo en el nivel que debería estar porque se iba a estar hundiendo paulatinamente. Y veíamos actos de corrupción en el actual aeropuerto El Viejo, que iban a hacer un
emporio de edificios, parques. Bueno, se iba a saciar la oligarquía mexicana de esos terrenos que iban a quedar muy céntricos. Y el nuevo aeropuerto lo han tratado de bloquear desde su inauguración. Una señora de extracto social bajo que anda buscando todos los días dónde vender su un producto alimenticio llamado tlayudas o doraditas. Es una tortilla de maíz de color verde, de maíz verde, dura, frita, y le ponen ahí sus frijoles y su verdurita y alguna carne, y son muy baratas y buenas, muy buenas. Sabrosas. Sabrosas, yo las he comido en aquel lugar y estoy hablando que te cuestan $1 a $2 cada una de ellas y es un excelente producto alimenticio. Y esta señora acudió a ese lugar el día de la inauguración y se puso en la parte de afuera. Y esto te lo comento para que vean los medios de comunicación cómo están de ardidos y cómo son de manipuladores y tergiversan las cosas. Acudió como cualquier comerciante ambulante que hay en cualquier lado, se acomodó en cualquier lado porque se veía que iba a haber gente y empezó a vender sus tlayudas. No estaba dentro, estaba en la parte de afuera. Pues los medios de comunicación tradicionales se abocaron a que estaba dentro y que esa era la imagen que se le iba a dar al aeropuerto. Y si fuera así, ¿cuál es el problema? Exacto. Cuando el pueblo se adueña de un lugar? Porque si yo voy a México no quiero comer hamburguesas, pues. Quiero comer tlayudas. O sea, si viajo de Perú, piso México por primera vez, no voy a pedir una hamburguesa. Pues no. Voy a pedir una tlayuda. Y más, saber que la está haciendo una gente originaria de esos pueblos en los cuales te vas a comer un producto original, digamos, en su materia, que estás viendo que son de manos de los pueblos originarios de México llamados indígenas. O sea, tiene un valor más grande el consumir ese tipo de productos. Pero ellos lo hacen de forma clasista, de discriminación. Ese era el fin también de ellos, que implícitamente lo hacen sin saber que son ese tipo de personas, esta bola de sinvergüenzas. Y hasta el día de hoy, al aeropuerto lo han tratado de bloquear. El aeropuerto Benito Juárez, que es el principal en estos momentos, está saturado. Y te lo digo por experiencia propia. Constantemente llegas tú a un vuelo de las 3 de la tarde y sales a las 5, sales a las 6, porque van retrasos de la saturación que está. Se les ha dicho constantemente a las aerolíneas que pasen muchos de sus vuelos al aeropuerto Felipe Ángeles al Nuevo, pero por hacerle la vida imposible a Andrés Manuel López Obrador, prefieren que el usuario la lleve en sus retrasos que tiene para viajar de un punto A a un punto B. Nada más por no tener vuelos en aquel lugar, pero se ha ido llenando ese aeropuerto poco a poquito porque los nuevos vuelos a nuevos lugares, pues tienen que hacerlos allá porque no hay permisos en el actual. Y poco a poco ya se van teniendo vuelos en aquel aeropuerto en el cual vemos que todavía el mundo neoliberal se opone a vivir de una forma honesta. Que la torre está torcida, que se va a caer, y que había un cerro y que lo tenían que agujerar porque si no el avión no iba a pasar, que iba a tener conflicto aéreo un aeropuerto del otro y que mientras salían unos de llegaban, no podían salir del otro. O sea, una vil mentira que hasta los controladores aéreos de otros países como de Francia y de Estados Unidos avalaban ese tipo de estupendas ideas que se les venían a estos sinvergüenzas, al grado que Andrés Manuel López Obrador ya tenía un estudio desde antes de que fuera candidato de que allí era factible que hubiera un aeropuerto sin que entraran en conflicto uno del otro. Por eso te digo que cuando era candidato de repente nos decía que iba a ser un aeropuerto y ya veíamos que era imposible construirlo por los 3 sexenios que no pudieron y que iba a cerrar el otro. Más decíamos, como que se nos hacía un cuento en su momento. Hoy vemos que pues no es nada improvisado Andrés Manuel López Obrador. Uno normalmente está orgulloso de su origen nacional, ¿sí? De nuestras historias comunes en algunos casos, de nuestra historia con patria. Yo como peruano, evidentemente, gran orgullo por mi historia. Pero, ¿qué se siente ser mexicano en los tiempos de Andrés Manuel? Para terminar esta entrevista, Carlos Federico.
Creo que para poder responderte esa pregunta te tengo que expresar qué se sentía ser mexicano y qué se siente el día de hoy. ¿Qué se sentía ser mexicano en el norte de México, en el estado industrializado, donde estamos más agringados que mexicanizados, con mucha moda gringa, con mucha moda de los Estados Unidos, con muchas costumbres de ellos por cuestiones geográficas y por cuestiones políticas? No había mucho orgullo de ser mexicano, al grado que te soy honesto, que la gente originaria de los pueblos del centro y del sur venían a estos lugares de forma informal a vender sus productos, ya sea los que fabrican ellos o productos de otro tipo como dulces o alimentos, en los cuales llegó un momento en que parecieran que fueran un adorno de tu caminar sobre parte de la ciudad, como si fueran un estorbo de repente. No había no había ese conocimiento inculcado desde tus orígenes en las escuelas de kinder, primaria, secundaria, sino se abocaban más eh, las escuelas de este país a llevarte a automatizar y a disciplinarte para las cuestiones laborales y no aprender mucho de tus orígenes. Veíamos también que parte de Chihuahua, que es un estado norteño y está el mundo tarahumara, y ellos bajan mucho en tiempo A los de frío. taumaras. Los tarahumaras, campeones en maratones corriendo descalzos, también se veían como un divorcio, como si fueran cosas extrañas. A eso llegamos en el sistema neoliberal, a ser clasistas sin saberlo, a que hoy en día este presidente que tenemos nos ha inculcado mucho el amor sobre el prójimo, a quitarnos ese divorcio que te decía, a ver a nuestros orígenes como unos verdaderos hermanos y con mucho respeto, porque ellos son los pueblos originarios de este país. Al ver que dentro de nuestra sangre corre sangre de ellos, al ver que si tienen una necesidad por haber venido al norte de México, por ejemplo, tenemos que ser condescendientes con ellos. Preguntar el día de hoy de dónde proceden, qué cultura traen, a lo cual ya no son los indiferentes, ya no son los adornos de antes. Hoy los vemos con mucha empatía, que si acuden a nuestro lugar es por una necesidad. Difícilmente ellos acuden para poder regalarnos su cultura. Ellos vienen por una necesidad, porque el sur siempre ha sido olvidado en este país. Ese amor que el presidente de la República nos ha metido dentro de nosotros y vernos que debemos de modificar nuestra manera de pensar y de sentir y de accionar, donde el mundo priista y panista nos metió muchas cuestiones de clasismo, de discriminación, de no sentir orgullo por nuestras raíces. Hoy en día con Andrés Manuel López Obrador te lo tengo que decir. El portar una camisa con el gran Emiliano Zapata, este gran revolucionario de allá del centro de México, de Morelos, a un lado de la Ciudad de México, el saber quiénes eran, el saber qué hacían, por qué luchaban. Él tenía un eslogan muy trillado, pero que llama mucho la atención. La tierra es de quien la trabaja, lo decía constantemente en el despojo de tierras que han tenido el mundo indígena, a lo cual me refería hace unos momentos. Y hoy decir soy mexicano, hoy es digno de presumir, hoy es digno de decirle al Jota, viva México, señores, la revolución democrática aquí de México está trabajando, hoy con la frente en alto puedo hablarle a un cubano. Yo recuerdo mucho a los cubanos en Florida que con mucho orgullo se sentían de ser en la vida personajes con una cultura muy grande, con unos conocimientos necesarios, herramientas que traían arraigadas por el sistema educativo que tienen ellos y por el nacionalismo que les crean en ese lugar. Pues hoy te puedo decir que antes no podía enfrentar a mucha gente de ese tipo. ¿Qué les podría yo mostrar si tenía mucha ignorancia de mi mundo indígena? Si tenía mucha ignorancia de la cultura de ellos, no podía defenderme en sí.
porque el mundo de la política se encargó de apachurrarnos a muchos de nosotros, de hacernos sentir obedientes y sumisos. Hoy en día nos hemos quitado ese mundo opresor y te puedo decir con mucho orgullo que me siento, pero, ¿qué te diré? Vuelvo a repetir, que te puedo presumir de ser mexicano. Y de segundo, te puedo presumir de ser latinoamericano, porque algo de que se lo ha encargado López Obrador hoy en día, pues es volver a unir a ese México que se ausentó durante mucho tiempo y miró nada más para el norte. Hoy Andrés Manuel López Obrador tiene una excelente comunión con el pueblo peruano al defender a Pedro Castillo, de que de manera injusta lo tienen ahí detenido, de estar en una amalgama muy grande con el presidente de allá de la Argentina, con Lula da Silva, con Lula da Silva, con Petro, que por cierto ya corrieron allá al embajador de Colombia en Perú una vez más, dejando mucho que desear el gobierno de aquellos lados, de donde tú perteneces. Bueno, decirle a España, ahora sí que siempre también nos estuvieron oprimiendo constantemente, decirle, ahora sí, orgulloso de ser mexicano, ¿y cuál es tu problema? Teniendo personajes como este tipo que Andrés Manuel López Obrador se faja, este hombre sí nos representa. Creo que tú también, creo que los peruanos como tú... Sentimos que nos representa también. Claro, claro. Entonces, ¿cómo crees que me siento yo? Y no superior a ustedes, sino me siento al igual que ustedes. Me siento parte de ustedes. Por eso cuando opino de Perú y me dicen, tú no tienes por qué opinar de Perú, tú no tienes por qué opinar de Brasil, donde se hace un acto de injusticia, creo que no hay fronteras. Creo que el sueño de Simón Bolívar se lleva a cabo y es tener una América Latina unida. De hecho, he de confesar, Carlos Enrique, que en algún momento difícil que ha vivido el Perú en los últimos meses, y cuando consideré que mi seguridad personal no estaba garantizada por las circunstancias, pues mi destino natural iba a ser México. Y ya te decía hace un rato, ¿no? Iba a aparecer con mi maleta y te iba a llamar de la puerta de tu casa, Carlos Federico, estoy en tu cochera. Maleta, micrófono y cámara. Maleta, bienvenido. Micrófono, laptop y cámara. Bienvenido a México, porque los peruanos que han estado en este lugar se han sentido como en casa. Sí, yo lo sé. Es más, yo creo, digo, si yo me paseo por, no sé, por Tepito o por Reforma, paso por un mexicano más. Claro que sí, y te vas a sentir en Perú en muchos lugares de México. Sí, sí, somos naciones muy similares. Como que es igual, ¿no? Paseo por el Alto en Bolivia o en Guayaquil, Ecuador. O sea, tú paseas acá por mi tierra, Huancayo, o por Lima, ¿no? O nos vamos a tomar un café en Argentina. Pasamos por. Solo tenemos que decir, bueno, che, y ya pasamos. Hermano. No, creo que si usas tu acento, toma una foto para subirla aquí a Twitter ahorita en un momento que estuvimos aquí en la entrevista. No, creo que hablar con nuestro acento creo que es más respetable que estar invitando al lugar donde vamos. Yo tengo un problema y no me pasa con los mexicanos, ni cubanos, ni venezolanos, me pasa con los argentinos. Que cuando hablo con un argentino, a los 5 minutos estoy hablando como argentino. Bueno, eres un camaleón. A mí me explicaron eso, que tiene que ver con la empatía, porque el hablar de alguna manera como el otro implica sentir como el otro. Entonces sientes su clima, su riqueza, su orgullo, y terminas hablando un poco como ellos, ¿no? Lo mismo me pasa también cuando hablo con la gente originaria de las comunidades andinas de Perú. Termino a los 5 minutos hablando como con el dejo propio, ¿no? Entonces, y bueno, son cosas de la vida. Carlos Federico, hermano querido, muchas gracias. Yo sé que tus tiempos son muy complicados, pero nada, nos hemos dejado de ver buen tiempo. Yo espero que nos acompañes con más frecuencia las veces que tú creas que necesitas convocarnos para tu canal. Ten la certeza que estaremos contigo para hablar de Perú, para hablar de la geopolítica mundial, que es un tema que en el canal estamos muy implicados en la investigación.
y que sigamos construyendo la patria grande día a día, conversa a conversa, tweet a tweet, YouTube, a través de este maravilloso mundo que es el YouTube. Hermano querido, muchas gracias. Vámonos riendo, pues, muy agradecido de estar contigo en estos momentos. Un saludo para todo el Perú y para toda América Latina. Muchas gracias. Un gran abrazo a la distancia. Me despido con esta expresión en el quechua milenario, en el quechua de los incas, Tupananchis Kama, cuya traducción al español es Cuirabá. Hasta volvernos a encontrar. Huirabá, ¿qué quiere decir? Cuirabá es buen día acá en Tarahumara. Tarahumara, Huirabá. Bueno, entonces también lo podemos... Cuira con K. Huira. Cuira con K. Cuirabá. 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 ¿Qué quiere decir? Hasta la vista. No, buenos días. Buenos días. Cuirabá. Aquí es Tupanachis Kama. Hasta volvernos a encontrar. Bueno.